Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Hoy vamos a ver una patología muy frecuente en la traumatología. Es una neuropatía periférica muy común en las personas que tienen determinados trabajos, especialmente informáticos o que tienen trabajos repetitivos, que utilizan la muñeca en una determinada forma que les produce el síndrome del túnel carpiano. Con este tema vamos a iniciar esta mañana con un especialista, traumatólogo, ortopedista, el doctor Marlon Danilo Flores. Es médico tratante del Seguro Social. Doctor, qué gusto tenerla acá. Doctor, buenos días. En realidad, ¿qué es frecuente este síndrome del túnel carpiano? Sí, está calificado dentro de las enfermedades profesionales, ¿no? Principalmente ahora en las personas, como dijo usted, las personas que son informáticas, las que trabajan con computadoras, con el manejo del mouse, del ratón de la computadora, personas que trabajan mucho tiempo utilizando tijeras, podadoras, especialmente las personas de las florícolas que utilizan bastante la podadora, la tijera. Claro, y utiliza mucho la muñeca, También ¿no? está asociado a traumatismos, fracturas de muñeca, caídas con la mano y extensión. Son las principales causas del síndrome del túnel carpiano. O sea, personas que están en movimientos repetitivos, una persona que está tejiendo, está girando la muñeca, ¿no? Con frecuencia y muchísimas veces, hace que, porque aquí en el carpo, ¿no? Bueno, nunca nos olvidamos del escafoide semilunar piramidal, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, ¿no es cierto? Este es el túnel que hace que pasen por ahí tendones y pase el nervio mediano. Sí, los huesos del carpo forman un canal o un túnel que está unido por la parte superior por el ligamento anular anterior del carpo. En este orificio que forma entre el túnel de los huesos que usted nombró y el ligamento anular, pasa un nervio que se llama el nervio mediano. Cuando existen lesiones repetitivas, procesos inflamatorios, traumatismos, fracturas, este túnel se estrecha y hace que una compresión a nivel del nervio mediano, y esto desarrolla la patología. ¿Cuáles son los principales molestias que se empieza a sentir? Porque por este túnel que pasan los tendones y los nervios, se edematiza, se hincha y hace que le opriman al nervio y empiezan a sentir amortiguamientos, no distinguen muy bien el calor del frío. O sea, es muy notorio las molestias. Bueno, a todos nos ha pasado que a veces nos sentamos mal en una cierta posición y se nos amortigua el miembro inferior, la pierna, o a veces ponemos el codo en una cierta posición anómala en la cama y se nos amortigua la mano. Esa misma sensación ocurre, pero ya frecuentemente en los pacientes. Por ejemplo, el primer síntoma es el amortiguamiento de las manos en la madrugada. Y el paciente dice, me despierto con las manos amortiguadas, tengo que sacudirles, me pasa y me vuelvo a dormir. Ese es el primer síntoma que tiene el paciente de un síndrome del túnel carpiano. Y eso hay que tomar en cuenta lo que usted acaba de decir, que se despiertan amortiguadas las muñecas y tienen que sacudir. Sí, claro. y justamente para descomprimir o permitir el impulso nervioso. Sí, bueno, hay algunos mecanismos de la producción del síntoma, ¿no? Pero el síntoma principal es el amortiguamiento, la sensación. Incluso los pacientes dicen, amanezco con las manos hinchadas, o la sensación de las manos hinchadas, pero no amanecen las manos hinchadas, sino es esa sensación de las manos amortiguadas que parece que estuvieran hinchadas. Y muchas veces incluso se confunden porque tratan, como dice el paciente, que amanece con las manos hinchadas, pretenden diagnosticarle de otro tipo de enfermedades, como artritis, artrosis u otras enfermedades generalizadas. Pero generalmente el amortiguamiento es el síntoma principal, que es el amortiguamiento de los tres primeros dedos, que es el nervio mediano. No está comprometido el meñique, el quinto, ¿no? No, es está inervado por el nervio cubital, que es otra patología, generalmente a nivel del codo. Cubital, que es el hueso interno. Pero más frecuente en las mujeres, más o menos en edades 40, 60 años. Es más frecuente en las mujeres. Las mujercitas en esa edad ya tienen el déficit de estrógenos y todo eso también está asociado al síndrome del túnel carpiano, asociado a la osteoporosis, asociado al déficit de estrógenos, al movimiento que hacen, porque muchas personas de esta edad
empiezan ya con problemas de artrosis a nivel de las muñecas, eso lleva a un proceso inflamatorio y la subsiguiente obstrucción del túnel. Pero también se puede hablar, como todas las enfermedades en medicina, se habla de una predisposición genética. ¿Hay alguna predisposición? Si mi papá presentó estos síndrome de túnel carpiano, ¿puedo presentar yo el síndrome? El síndrome del túnel carpiano está asociado también a enfermedades de tipo autoinmune como artritis reumatoide, artrosis, lupus, eritematoso sistémico. Entonces, si en la familia hay predisposición de desarrollar este tipo de enfermedades, es más fácil que el paciente que tenga estos antecedentes desarrolle también un síndrome del túnel carpiano. Pero como túnel carpiano en sí no hay una predisposición genética, ya que muchas veces el túnel carpiano también es traumático y no se puede definir de esta forma. Pero que, en definitiva, personas que tienen un trabajo con la muñeca, de un odontólogo, por ejemplo, ¿no? Que trabaja la muñeca en su trabajo de exodoncia, endodoncia, una persona que da masajes, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Un masajista que, bueno, claro, hay aparatología ahora, ¿cierto? La fisioterapia le permite que hay mucha tecnología, la radiofrecuencia, hay láser, usted tiene muchas cosas. Pero hay personas que utilizan las manos, Claro. y también presentan Todas las personas que realizan trabajos manuales generalmente desarrollan varios tipos de enfermedades a nivel de la muñeca. Dentro de estos, uno es el síndrome del túnel carpiano, también hay la enfermedad de Decker-Van, que es una obstrucción de los tendones. Desarrollan otras enfermedades como los dedos en gatillo, los dedos en martillo, que son anormalidades de los tendones secundarias de enfermedades profesionales. ¿Y cómo distinguir? Ahí tenemos figuras, justamente los huesos. Justamente en esta figura estamos viendo cómo está el ligamento, los huesos que usted nombró están al fondo, el dibujo que está en amarillo el nervio mediano, y el ligamento que ya está cortado porque este cubre al nervio, está cortado y está abierto, es así como queda después de la cirugía el ligamento para liberarle al nervio después de hacerle una cirugía. Ese es justamente ahí hermosa arquitectura de la muñeca, ¿no? Del carpo, ahí están son 8 huesos del carpo. 8 huesos hermosos, pero qué bien ubicados, y todos cumplen su función. Y justamente ahí está el nervio mediano que se oprime, se presiona y da las molestias que estamos conversando. Y esos huesos también no están exentos de fracturarse, ¿no? Siempre se fracturan. Esa imagen nos muestra los ejercicios que la persona debe hacer para evitar desarrollar una enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Si ven la figura A, dice que hay que hacer la flexión de la muñeca, la figura B, la extensión, la figura C, los movimientos de hacia adentro, hacia afuera, flexiones forzadas y extensiones forzadas, y una bolita antiestrés para el fortalecimiento de la musculatura tanto de los dedos como de la muñeca y del brazo. Y son ejercicios facilitos, son ejercicios simples que la muy gente simples, ¿no? debe ser disciplinada y hacer, ¿no? Porque si no hace... Porque si está manejando 8 horas del mouse, o está utilizando la muñeca mucho tiempo, pues cada 2 horas o una vez al día hacer los ejercicios justamente. ¿Y ese qué es Esta es una imagen en donde estamos viendo la última opción de tratamiento, que es la cirugía artroscópica de la muñeca. Ya antiguamente se hacía, vamos a ver una imagen en donde la cicatriz es una cicatriz de unos 4 centímetros. En la actualidad se hace con un endoscopio, que es una cirugía nueva artroscópica, y se hace el corte por medio de un bisturí, electrobisturí, viendo por dentro el túnel, y las incisiones son más pequeñitas, son de 1 centímetro, entonces la nueva técnica de cirugía que sería la última opción, ¿no? Sí, la última opción, porque antes de eso estarían ejercicios, estarían masajes, estaría la fisioterapia, ¿no? Tratamiento clínico, usted ha hecho inmovilización, claro, con una férula, ¿no? Sí. Y esa es una forma, es una maniobra. Esa es una maniobra para el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Todas las personas que hagan la maniobra, como está en la figura, de pegar las muñecas con las muñecas en flexión y pegar los dorsos de las manos, y si es que en menos de 1 minuto se les amortigua la mano, es porque tienen un síndrome del túnel carpiano. Ese se llama el signo de Fallen, es un signo
positivo para diagnóstico de túnel carpiano. Ese es, como ven, ese es, en cambio, está el ligamento. Esa es una diapositiva en donde nos está mostrando la anatomía normal y como usted dijo, está pasando por ahí el nervio mediano, que es el nervio amarillo, el nervio que está fuera del túnel es el nervio cubital del que hablamos, y el que se presiona es el amarillo, ahí está con el nombre, y el ligamento transverso del carpo o anular anterior del carpo es el ligamento que está con la flecha, es el que se corta cuando se hace la cirugía. Doctor, ¿usted es partidario de poner ahí, infiltrarle corticoides? Justo ahí está en esa gráfica, es el mediano. Ese es el nervio mediano, en la imagen donde está la parte roja, donde está comprimido, y todos los 3 dedos y parte del cuarto dedo está en azul, es la parte que está inervada por ese nervio, entonces esa es la parte que se amortigua en la mano. Si se le amortigua los 2 últimos dedos, hay que pensar en otra patología, ya no en túnel carpiano. Claro, porque irriga otro nervio. ¿Tenemos alguna otra lámina para ver? Bueno, esta nos sirve para comprender el diagnóstico y ver qué dedos están comprometidos por el nervio mediano, que es el que se oprime justo en esa mancha roja, donde ahí está la compresión, es el túnel, ¿no? Yo le preguntaba, justo, ¿esa es la herida para la endoscopia? En la cirugía antiguamente, cirugía abierta del túnel carpiano. Ahora, como vimos la imagen anterior, ya no hay esa herida grandota, sino 2 pequeñitas, una arriba y otra abajo. Esta zona es bien vascularizada, ¿no? Sí. Generalmente este tipo de... Ahí está el tratamiento clínico con un inmovilizador de muñeca, que es un inmovilizador especial para disminuir la movilidad de la muñeca, así desinflamar y disminuir los síntomas. Pero generalmente el tratamiento termina siendo clínico. Nosotros tenemos 3 tipos de túnel carpiano. Tenemos el leve, moderado y grave, o grave y severo. Entonces, para el diagnóstico definitivo de túnel carpiano, aparte de las pruebas del examen físico, como indicamos, se debe hacer un examen especial que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Entonces, este nos indica el grado de compresión que tiene el nervio y con eso le califica en leve, moderado y grave. Si es que tiene una patología leve, se puede tratar clínicamente con la inmovilización, con la fisioterapia. En la actualidad ya se está utilizando ondas de choque para el tratamiento del túnel carpiano, incluso se hace infiltraciones con corticoide. Pero si es que ya es leve, moderada o grave, es preferible el tratamiento quirúrgico porque todo lo que se haga solo le alivia un poco los síntomas, pero no le cura. Y el paciente necesita tratamiento definitivo. Usted como especialista tiene que distinguir lo que es una tendinitis, una bursitis, porque también hay otros síndromes en los cuales, el síndrome de camarero, donde él anda con los platos, con los charoles acá, y eso le produce una inflamación del túnel carpiano, o un charanguero que toque charango, o un guitarrista que toque horas de horas. La muñeca trabaja intensamente. Claro, bueno, dentro de la muñeca hay un sinnúmero de patologías que nos demuestran a nosotros la magnitud de la enfermedad que puede desarrollar un paciente dependiendo de la actividad y todo. Pero como le digo, en el síndrome del túnel carpiano, el síntoma principal es el amortiguamiento. Al levantarse por la mañana. Al despertarse en las madrugadas con las manos amortiguadas. Ese es el síntoma del túnel carpiano. Si nosotros tenemos una bursitis, una tendinitis, una enfermedad de Kienboom, cada enfermedad tiene un síntoma en común, que es el dolor. Y nosotros tenemos que clasificarle a este tipo de dolor, es buscarle la clasificación y nosotros llegar a un diagnóstico clínico. Y con esto le pedimos los exámenes complementarios. Como le digo, todos los procesos inflamatorios lo que se traducen es en dolor. Ahora, de que si tiene una tendinitis o una bursitis a nivel de la muñeca, por el proceso inflamatorio puede comprimirle al nervio mediano y desarrollar un síndrome del túnel carpiano, es otra cosa. Claro. Pero usted, claro, tiene signos muy orientadores, ¿no? Claro. Este signo del Tinel, ¿cuál es el Tinel o el Palen? El signo de Fallen es el signo que nosotros hicimos, que vimos en la diapositiva, que está el paciente con las manos. Mantener un minuto. Un minuto. Si en menos de un minuto se amortigua la mano es porque tiene un síndrome del túnel carpiano. Si ya después del minuto se amortigua es una persona normal. Claro. ¿No? El signo de Tinel es con la muñeca en extensión, nosotros con el tercer dedo de la mano percutimos en el área del túnel carpiano y el paciente siente un corrientazo hacia los dedos que están inervados por el nervio mediano. Entonces ese es el signo de Tinel, que también es un signo positivo para el diagnóstico clínico del síndrome del túnel carpiano.
¿Ustedes les hacen pruebas también para oponer los dedos y formar un círculo o el signo del OK? ¿Es cierto? Hay muchos signos para darse cuenta de que el túnel carpiano está afectado. Más bien esos signos clínicos que nosotros tenemos no son para el síndrome del túnel carpiano, son para evaluar la motrilidad de los tres nervios a nivel de la mano, el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Por ejemplo, si nosotros tenemos una parálisis del nervio radial, que es otra patología, el paciente tiene la mano caída y no puede extender la muñeca, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una parálisis del nervio cubital, nosotros tenemos que el paciente tiene una posición de hiperextensión de la muñeca y flexión de los dedos. Engarra. Engarra, esa es una parálisis del nervio cubital. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de que ponga así, de que tope con el pulgar los otros dedos y que haga el visto bueno, estamos analizando la musculatura y la inervación de todos los tres nervios de la mano. Pero que definitivamente quien da el diagnóstico es la electromiografía. La electromiografía es un examen especial en el cual le ponen unas agujas a nivel del hombro y otro a nivel de la mano y mide la velocidad que se demora un impulso nervioso en llegar, y esto nos demuestra si es que hay una obstrucción a nivel de cualquier nervio, ¿no? En este caso del nervio mediano. Porque, mire, doctor, lo importante es, en último caso, la cirugía, ya cuando se ha realizado fisioterapia. ¿Qué hacer para prevenir el síndrome del túnel carpiano si una persona utiliza las muñecas en muchas actividades, como lavar ropa, como tocar guitarra, como un masajista, un odontólogo, una tejedora? Hay personas que utilizan las muñecas, pero muy frecuentemente. ¿Qué hacer para evitar que se inflame este túnel carpiano y le oprima al nervio mediano? Bueno, si es que existe una patología subyacente, ya no podemos hacer nada, simplemente hay que tratar la patología y con eso va a disminuir los síntomas del túnel, ¿no es cierto? Pero si son enfermedades profesionales, por ejemplo, en secretarias ahora ya hay los mouse de las computadoras y hay ahora especiales mouse para túnel carpiano. Son unos ratones especiales en donde le ponen reposo a la muñeca, ya no la posición normal, sino más bien de otra forma la muñeca para que el paciente se sienta más cómodo. Y hay una especie de almohadillas. Ratones ergonómicos, también hay unas almohadillas de gel que son como un amortiguador para que la muñeca no cargue el peso. Eso en cuanto a la parte profesional. En cuanto a la parte preventiva, los mismos ejercicios que indicamos en las diapositivas. Se puede hacer los movimientos de la muñeca, se debe hacer fisioterapia muchas veces, meter las manos en agua caliente. Incluso ahora ya se utiliza la parafina. Se hacen sesiones de parafina dentro de la fisioterapia para que ayude a desinflamar el túnel carpiano y con esto disminuir la compresión. Porque la parafina tiene esa propiedad milagrosa de captar el calor, y el calor es antiinflamatorio. ¿Sí? Ustedes utilizan mucho en fisioterapia el calor y el frío, ¿no? ¿Y cuál de los dos decidir en utilizar? El frío, porque el frío inmediatamente después de un golpe, de un choque, de un impacto, el hielo, además de que hace que los vasos se compriman, no haya sangrado, evita el hematoma, ¿no es cierto? ¿En qué momento usar, el calor o el frío? Bueno, generalmente cuando hay un trauma o un proceso inflamatorio, por ejemplo, después de una cirugía, que es un evento traumático en el paciente, se debe utilizar el frío por los mismos mecanismos que dijo usted, ¿no? Para disminuir el potencial del proceso de inflamación. Al producir la vasoconstricción hay menos hinchazón, menos sangrado, menos dolor. Cuando el paciente ya tiene 48 horas del proceso inflamatorio que comenzó, se debe cambiar, en cambio, a poner el calor local para abrir los vasos a que la sangre, el hematoma, la inflamación que está alrededor del proceso, más bien ya se vaya resolviendo y siga ya disminuyendo de tamaño el edema, la hinchazón. Claro, porque el frío es bueno como analgésico. Sí. Lamentablemente, mi doctor, el hielo, cubos de hielo directamente en la piel, quema. ¿Cierto? Usted tolera más de un minuto. Pero si quiero ponerme media hora unos cubos de hielo en un plástico, tendré que poner una hojita de servilleta, papel, o poner algún mediador. Bueno, el manejo del frío también hay que tener un poquito de cuidado, porque como usted dijo, el hielo quema. Claro. No, el frío es tenaz y quema, es verdad, produce una quemadura térmica, se denomina esto, no solo el fuego quema, ¿no?
tenemos sustancias que queman como los ácidos, por ejemplo, es una quemadura química. El hielo produce una quemadura térmica por frío. Para el manejo del frío, dentro de la fisioterapia también hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que el frío produce vasoconstricción, o sea, le cierra a los vasos, pero siempre antes de los 10 minutos del uso. Si nosotros pasamos los 10 minutos del frío, se produce una vasodilatación, les abre a los vasos, se llama vasodilatación reactiva por el frío, y más bien se nos va a hinchar más. Entonces el hielo o el frío después de un trauma es recomendable utilizar máximo 10 minutos cada 2 horas. Ese es importante, ese detalle, porque usted sabe, usted muchas veces debe haber estado brindando atenciones en boxeadores, en futbolistas, y en los boxeadores se tiene planchas de cobre en hielo, y justamente en el arco superciliar, donde fácilmente se rompe por el impacto de los golpes, y se coloca el frío. Claro. Bueno, encima la vaselina, ¿no? Pero el frío son momentáneos para que se produzca una vasoconstricción, y la disminución del hematoma, también disminución del sangrado interno que se da. Claro, dentro de la práctica deportiva incluso ahora hay spray y geles que ocasionan sensación de frío y por ende la vasoconstricción, que es temporal, ¿no? Pero eso le digo, el frío hay que usarlo con mucho cuidado, porque si le utilizamos el frío, le ponemos unas 3 horas con hielo al pobre paciente, le pongamos unas toallas, lo que sea, para que no se queme. Pero el frío, en vez de cerrarle los vasos por la hiperemia, por la vasodilatación reactiva, más bien se va a abrir y se va a inflamar más y se va a hinchar más. ¿Qué hubiera sido sin el hielo? Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso del frío. Entonces está claro, el frío es un buen analgésico, es un buen antihemorrágico, antiedematoso, pero no más de 10 minutos. No más de 10 minutos cada 2 horas. Y después hay que aplicar el calor para producir una vasodilatación y absorber todo lo que está todo el hematoma que se ha producido. ¿Usted es partidario de las infiltraciones? Porque, mire, los futbolistas que son personas pagadas, y las infiltraciones se hacen muy a menudo, y los corticoides a la larga destruyen el cartílago. Pero claro, es milagroso ponerle corticoides y al otro día él está fugando. Le quita el dolor. Le quita el dolor. Ipso facto. Ipso facto, ¿cierto? Los corticoides son buenos dependiendo del uso que se les dé. Por ejemplo, es verdad, el corticoide le quita el dolor inmediatamente porque es un antiinflamatorio potente. Si es que los antiinflamatorios normales que utilizamos, como las inyecciones o las tabletas, nosotros tenemos un poder antiinflamatorio de 1, el corticoide tiene un poder antiinflamatorio de un valor de 10, entonces 10 veces más potente que los antiinflamatorios normales. Entonces el paciente al otro día se siente muy bien, pero el corticoide tiene muchos efectos secundarios, tiene muchas complicaciones. En personas mayores puede desarrollar diabetes, puede desarrollar presión alta, puede desarrollar complicaciones a nivel del riñón, del cerebro, como eventos cerebrovasculares, dependiendo de si tiene otras patologías. Entonces, en lo personal, yo utilizo los corticoides, salvo en ciertas excepciones. En la actualidad ya hay otros mecanismos que ya no se debe poner los corticoides, ahora hay la ozonoterapia, los factores de crecimiento, las ondas de choque, que están supliendo a los corticoides como tratamiento definitivo en este tipo de patologías que obtienen prácticamente el mismo efecto analgésico y antiinflamatorio sin los efectos secundarios. Doctor, yo he leído sobre la ozonoterapia, que algún momento hemos de hacer un programa aparte. Es milagrosa la ozonoterapia. Le pongo un ejemplo. Una micosis ungueal, micosis en las uñas. Los médicos prescribimos un derivado de la gliciofulvina y traconazol por 6 meses, uno cada 8 horas, con el riesgo de un daño hepático. Claro. Inclusive hay que hacer un previo examen de transaminasas para ver cómo está el hígado, para dar esos medicamentos para los hongos. No es nomás de tomar medicamentos para los hongos, pues son tóxicos. Y usted coge ozono y en 24 horas está curado la onicomicosis. Mire, es milagroso el ozono. El ozono es un derivado del oxígeno, que por electricidad se convierte en ozono, que es el oxígeno es O2, se convierte con una molécula más en O3. El ozono, como usted dice, tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. Sí, microbianas. Entonces, el ozono es una medicina en la actualidad, como usted dice, milagrosa.
que estamos utilizando ya aquí también. No, y vamos a hacer, yo le comprometo, doctor, porque el tiempo concluyó, hacer un programa de ozonoterapia, porque es milagroso. Y hay que reconocer que las empresas, grandes empresas de analgésicos no están de acuerdo con el ozono, lógico, porque va a disminuir sus ganancias. Claro. Pero la ozonoterapia es un milagro y que causa muy pocos efectos secundarios. Hay muchas aplicaciones dentro del ozono, estéticas, dentro de la cirugía vascular, dentro del manejo de heridas, de infecciones y en el caso nuestro como traumatólogos dentro de la regeneración de tejidos. Ha sido el doctor Marlon Danilo Flores, es traumatólogo, ortopedista, médico tratante del Hospital del Seguro Social. Tiene su centro médico, Sinaí, tiene un nombre, frente al Hospital del Seguro Social, ¿no? Fisioterapia y rehabilitación. Usted hace fisioterapia y rehabilitación, tiene un equipo que está al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Entonces hacemos un nuevo programa disponiendo de su tiempo. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Muchas gracias a ustedes. Les esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.